Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. El diezmo. Hoy voy a hablarles del diezmo y de los aspectos del diezmo para que podamos suplir algunas preguntas, darle respuesta a algunas preguntas, romper algunos paradigmas y conocer lo que la Biblia dice acerca del diezmo, que gracias a Dios no es un invento humano, no es un invento de ministros, sino que es un invento de Dios. Pero antes de empezar a hablar de estos temas tan espinosos, déjeme contarle un chiste, ¿sí? Déjeme contarle un chiste. En una ocasión, ayúdenme a bajar porque me quiero hacer aquí dos varones de Dios ahí, fuertes. Gracias. Gracias. En una ocasión se reunieron 3 pastores a compartir y estaban tomando gaseosa, y uno de ellos les dijo: ¿cómo les parece que en estos días se me metieron a la iglesia una cantidad de murciélagos a la iglesia y se me posaron allá en el techo? Y todos dijeron: oiga, a mí también, oiga, qué curioso, a mí también. A los 3 se les había metido una plaga de murciélagos a la iglesia, al templo. Y entonces el primero que contó, le preguntaron: bueno, ¿y usted qué hizo? No, a mí me dio mucha rabia. Entonces yo saqué un rifle que tengo en la oficina y empecé a dispararles, pa, pa, pa. Pero no pasó nada, ellos salieron a volar, revolotearon y volvieron a quedarse ahí. Lo único que hice fue dañar el techo de la iglesia. ¿Y usted qué hizo?, le preguntaron al otro. Bueno, pues no, yo sí quería cogerlos a todos vivos, y entonces empecé a coger uno por uno y los metí a una jaula. Y después de que los metí a una jaula, me los llevé fuera de la ciudad y por allá los boté. Y cuando regresé al templo, se habían devuelto. Estaban ahí. Y al último le dijeron: bueno, ¿y usted? El último era paisa, ¿sí? Porque es que en un chiste siempre tiene que estar el paisa. Y entonces, ¿y usted qué hizo? Ah, no, papá, yo sí la hice bien. Entonces, ¿qué hizo usted? No, pues yo lo recibí, les di la bienvenida, les dije que ahora serían miembros de nuestra comunidad, los bauticé y les dije que de ahora en adelante ellos tenían derechos en la iglesia y podían congregarse y podían participar de todas las actividades, que tenían derecho a ser visitados y a ser cuidados, pero que también tenían responsabilidades, y una de sus responsabilidades era orar, servir en la iglesia, pero una de las responsabilidades era que tenían que diezmar. Y a partir de ahí nunca más los volví a ver. Se le fueron. Porque es que estos temas de los diezmos son muy espinosos y hay gente que se resiste sin criterio. Y hay un argumento que le ha hecho mucho daño a la iglesia, y es un argumento escaso, una teología incorrecta, cuando dicen que los diezmos es un asunto de la ley y del Antiguo Testamento y que Cristo vino a abolir la ley. Hay que conocer la palabra de Dios. Cuando usted conozca la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y quiero comenzar preguntándoles a ustedes y a la gente que nos escucha por YouTube: ¿usted cómo cree que la iglesia, o más bien la obra del Señor, ha de sostenerse?
¿Cómo cree usted, o si usted fuera Dios, qué haría usted para sostener la obra en toda la tierra? ¿Cómo sostendría usted la obra de Dios? ¿Cómo sostendría aún al pueblo de Dios? Entonces alguien dirá, no, eso es muy fácil. Hagamos empresa, hagamos bazares, hagamos bingos, vendamos empanadas, hagamos arepas, que es lo que más se vende, y vendamos para sostener el plan de Dios. Y bueno, yo felicito a todos aquellos que se esfuerzan haciendo actividades para sostener la iglesia, pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el diseño que Dios instituyó en la palabra de Dios para sostener la obra de Dios. Así que la iglesia no se sostiene con empanadas, con actividades, con venta de tamales, ni nada de eso. Según Dios, la iglesia o el plan de Dios para la obra del Señor es sostenerla con la generosidad de su pueblo. Y ahorita lo vamos a ver. Y no solamente los diezmos han sido diseñados para sostener la obra de Dios, sino para prosperar a sus hijos. Y eso lo vamos a ver ahora. Por eso quiero hablarles del diezmo y sus aspectos, sus características y todo esto. Hay un pasaje conocido por todos que lo sintetiza muy bien, y vamos a tratar de darle el contexto que debe tener para poder enseñar desde allí el principio del diezmo, porque el diezmo es un principio. ¿Qué es un principio? Un principio es algo que funciona, no importa el tiempo, no importa la cultura, no importa el momento, la región, es algo que funciona. Como por ejemplo, la ley de la gravedad, el principio de la gravedad funciona en esta tierra, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen el principio o la ley de la gravedad? ¿Cuántos la conocen? ¿Cuál es? Que hay una fuerza que atrae, ¿cierto? Bueno, yo en este momento no sé cómo explicárselo científicamente, pero si usted no sabe cómo explicarlo científicamente, yo creo que algunos aquí ya hemos experimentado la gravedad. ¿Cuántos se han ido de bruces? ¿Cuántos se han ido de jeta, mejor dicho? Esa es la ley de la gravedad, ¿listo? Entonces la experimentaron. Y el hecho que usted no conozca el principio no quiere decir que no existe y que no funcione, ¿sí o no? Funciona porque funciona. Aquí, en la selva, en todos los tiempos, en todo lugar, la ley de la gravedad funciona. Así son los principios. Los principios que encontramos en la palabra de Dios funcionan en todo tiempo, en todo lugar, en toda economía, en todo lugar. Y hay un principio que se llama el principio de la siembra y la cosecha, y funciona en todos los ambientes. En la agricultura funciona. Lo que uno siembra, recoge. Lo que uno siembra, recoge, pero multiplicado. ¿Sí o no? Uno no siembra una papa y recoge una papa. Uno siembra una papa y recoge papas. ¿Sí o no? Entonces hay principios que funcionan en el mundo espiritual. ¿Sí? Funcionan sencillamente. Y el diezmo es un principio. Y quiero leer un texto que es muy famoso y muy conocido por todos, que está en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Leamos desde el versículo 10 al 12 y vamos a entrar a explicar los aspectos o las características del diezmo. Si usted ha venido por primera vez a la iglesia, tenga en cuenta que si usted solamente viene hoy, se llevará una imagen muy cerrada de lo que nosotros enseñamos aquí. Y tal vez usted podrá irse diciendo, en las iglesias solo predican de plata. Pero habrá usted que detenerse un buen tiempo y congregarse en nuestra comunidad y en cualquier comunidad para darse cuenta que en la iglesia no solamente predicamos de dinero, pero hoy le tocó a usted. Amén. Pero creo que eso lo hace a usted también bienaventurado si viene por primera vez. Porque es un principio no solamente para sostener la obra de Dios, sino que es un principio que va a bendecir su vida y lo va a prosperar grandemente. Amén. Así que aguántese hasta el final. Bien, leamos la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí. Dice todos los diezmos.
no dice algunos diezmos, sino todos los diezmos, al alfolí, y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? En la obra de Dios, ¿cierto? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? ¿Jehová de qué? ¿Sabe? La economía de Dios está estrechamente ligada con los ejércitos de Dios. Cuando hay un pueblo de Dios que es fiel en su economía a la manera de Dios, los ejércitos de Dios están dispuestos para ejecutar todo lo que el pueblo de Dios necesita, el pueblo de Dios fiel. Note que aquí está relacionada la economía con Jehová de los ejércitos, con Jehová Sabaoth. Está relacionada con sus ángeles. Hay muchas bendiciones que están retenidas y que los ángeles no pueden entregar, bendiciones que han sido asignadas por Dios para todos sus hijos, pero los ángeles de Dios no pueden hacer entrega de esas bendiciones porque hay un pueblo que todavía no camina en el principio de la generosidad, en el principio de primero Dios. Ese es un principio que encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el principio es este: primero Dios. Diga conmigo, primero Dios. Y Dios tiene muchos mecanismos en su palabra para enseñarnos el principio de primero Dios. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios instituyó para su pueblo varias fiestas, y una de las fiestas es la fiesta de las primicias, para enseñarle al pueblo de Dios a qué, primero Dios. Cada vez que nos levantamos en las mañanas, Jesús nos modeló una vida de oración, donde Él se levantaba y lo primero que hacía era entrar en oración, porque primero Dios. Qué lindo es cuando empieza un año y suenan las 12 de la noche, acabándose el viejo año y empezando el nuevo, y en vez de estar abrazando y dando feliz año y una cantidad de cosas, podamos levantar nuestras manos para adorar a Dios, entregarle el año y decir primero Dios. Porque hay un principio. El principio que dice que cuando uno bendice lo primero, el resto de la masa es bendecida. Eso lo enseña el apóstol Pablo. Más adelante hablamos de eso. Pero hoy voy a hablar del diezmo. Entonces, el diezmo es un mecanismo que Dios creó para que Dios sea primero en nuestras vidas. Es un principio y es algo práctico. Es algo práctico. Permítame, yo contextualizo esto, porque siempre leemos el texto para recoger ofrendas, traer los diezmos, y no hay espacio para la enseñanza, pero hoy quiero contextualizarlo. ¿En qué momento se dijo esto? Antes de sumergirnos y estudiar los aspectos del diezmo, es necesario que entendamos qué estaba pasando. El que está hablando aquí es el profeta ¿qué? Malaquías, un profeta de Dios, un hombre de Dios, que está llamando al pueblo a que se vuelvan a Dios. Al iniciar el servicio, nuestro hermano Fabián estaba enseñando que es tiempo para volvernos a Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, pero es tiempo para volvernos a Dios. Y este pueblo de Israel estaba viviendo tiempos tremendos. Ya estaban empezando a deteriorarse otra vez, a entrar en aflicción. Ya las naciones vecinas empezaban a traer amenaza, porque este pueblo insensato y terco
se apartó de Dios y Dios los llama a través del profeta Malaquías a que se volvieran a Él. Pero mire lo que había pasado antes. Ya tienen una historia el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ellos se formaron como pueblo, se desarrollaron y vino la ley de Moisés y Dios le advirtió a través de los mandamientos y a través del profeta Moisés, porque él era un profeta para su pueblo. El libertador Moisés le habló al pueblo y le dijo: mire, acontecerá que cada vez que ustedes oigan la palabra de Dios, atienden atentamente mi voz para poner por obra todo lo que yo les enseño hoy y hagan todo lo que yo les he enseñado, entonces vendrán sobre ustedes estas bendiciones y les alcanzarán. ¿Cuántos han leído acerca de las consecuencias de la obediencia? Pero en ese mismo capítulo también enseña de las consecuencias de la desobediencia. Y les advirtió: pero acontecerá, pueblo de Dios, que cada vez que se aparten y dejen de caminar en mis principios, en mis leyes, en mis estatutos que yo les he enseñado hoy, van a venir sobre ustedes todas estas maldiciones y los van a alcanzar. Y el pueblo empieza a vivir bajo esa palabra profética, y resulta que cada vez que este pueblo se consagraba a Dios y obedecía a Dios, Dios los bendecía y los levantaba. Eso está escrito y está comprobado en la historia. Pero también está comprobado y escrito que este pueblo, cada vez que desobedecía, venía los problemas y la aflicción para este pueblo. Y eso no solamente está reposando en la Biblia, sino que la historia cuenta también del pueblo judío. Y vemos a través de la historia y principalmente a través de la palabra de Dios, que este pueblo era muy terco. Se apartaba de Dios y venían las consecuencias. Llegaba un momento que Dios tenía misericordia. A veces ni siquiera había quien orara, ni siquiera había quien hiciera justicia, y Dios se acordaba de ello y lo recogía con cucharita. Y así se la pasó mucho tiempo, hasta que se cansó Dios y vino un cautiverio tremendo, que fue el cautiverio de Babilonia. Y este pueblo fue llevado al cautiverio durante 70 años, porque se estaba cumpliendo la palabra profética que Dios les había dicho: si ustedes no obedecen, van a venir. Y vino Babilonia y se lo llevó cautivo, destruyó Jerusalén, destruyó la capital, destruyó todo y los llevaron cautivos. 70 años. Y estando allí en aflicción, Dios vuelve, tiene misericordia y levanta de en medio de ellos, ya finalizando los 70 años, Dios viene y levanta a hombres como el gobernador Zorobabel, como el sacerdote Josué, quienes, inspirados por Dios, se devolvieron para Jerusalén para restaurar. Y en esa ocasión, ese volver de ese cautiverio fueron en 3 grupos. El primer grupo vino con el gobernador Zorobabel, con Josué, ¿cierto? Y para eso habían profetas como Ageo y Zacarías, que inspiraron a estos hombres para salir del cautiverio y regresar a su tierra. Y allí estos hombres, el primer grupo, llegaron a restaurar la enseñanza de la ley y el culto a Dios, y allí levantaron altar. Pero después vino Esdras, el segundo grupo, con Esdras, y restauraron todo el tema del culto y todo lo que Dios les había enseñado. Y finalmente, ¿quién vino? El líder, el gran líder Nehemías, que restauró los muros de la ciudad en tan solo 52 días de una manera extraordinaria, y yo diría que sobrenatural. Y allí Dios les bendice tremendamente. Era un pueblo que estaba bendecido, que habían vuelto a ser un pueblo, que estaban protegidos, que ya volvían a tener identidad, que volvían a tener la respuesta de Dios. Y allí está este pueblo que en medio de la bendición de Dios empieza a acomodarse otra vez, y empieza a echar para atrás, y empieza a olvidarse otra vez de los mandamientos, de los estatutos, de las leyes que Dios había puesto. Y es entonces cuando Dios le toca levantar ¿a quién? Al profeta
Malaquías. Y este pueblo otra vez está sufriendo. Y Dios les llama para que se vuelvan a Dios. Vamos al capítulo 3 de Malaquías, versículo 6. Mira el llamado que Dios hace a través de este profeta: volveos a Dios. Dios sigue llamando en estos tiempos tan difíciles al pueblo de Dios: volveos a mí. Y mire cómo empieza hablando el profeta. Dice: porque yo Jehová no cambio. Diga conmigo: Dios no cambia. Dios es inmutable. Amén. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos? Porque es que juzgamos al pueblo de Israel. Pero es que el pueblo de Israel pareciera una fotocopia de nosotros. Somos tan tercos, tan obstinados. La hacemos y la volvemos a hacer. Nos consagramos, nos bajamos, ¿cierto? Nos santificamos, nos desantificamos. Pero Dios quiere que estemos con Él. Llegó un momento en que el pueblo de Israel finalmente se consagró totalmente, a tal punto que cuando vino el Mesías ni siquiera lo reconocieron. Pero miremos acá. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Desde Moisés, ¿cierto? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces el llamado es de pura misericordia. Vuélvanse a mí, que yo me voy a volver a vosotros. Qué Dios tan lindo el que tenemos nosotros. Qué Dios tan paciente. Qué Dios tan perseverante con cada uno de nosotros, que sigue insistiéndonos: vuélvanse a mí, que yo los quiero bendecir. Y dice: os volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo nos vamos a volver, Señor? Y el Señor le contesta así, versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado, Señor? Nos pide que nos volvamos a ti y ahora nos dice que somos ladrones, ¿sí? Y dice: ¿en qué te hemos robado? Y él dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Eso es una palabra dura. Es una palabra dura. Y Dios está relacionando el volverse a Dios con nuestro dinero. Vuélvase a mí, ¿cómo? Diezmando. Oiga, eso es lo que está diciendo aquí. Porque es que, hermanos, la manera en que nosotros gastamos nuestro dinero dice mucho quién o qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestros corazones. Lo repito: la manera en que nosotros gastamos nuestro dinero, lo que anhelamos en nuestro corazón en cuanto a posesiones o cosas como esas, y cómo manejamos y administramos el dinero, dice mucho de quién está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Entonces el Señor le dice: vuélvase a mí. ¿Y cómo? Pues a través de los diezmos. A través de los diezmos. Y les dice: vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Y yo estoy convencido que este principio funciona. No solamente para sostener la obra de Dios, sino para bendecir nuestras vidas y prosperarlas. Funciona para eso. Funciona para eso. Así que quiero compartir algunos aspectos del diezmo. Y lo primero que quiero compartir es aclarar un poquito el principio del diezmo. Entonces hablemos del diezmo, el principio del diezmo. Hay un argumento muy fuerte. No es un argumento fuerte, más bien es un argumento que le ha hecho fuertemente daño a la iglesia. Porque no es un argumento en sí fuerte, porque cuando uno estudia las escrituras se dará cuenta que no tiene asidero bíblico lo que dicen. Y es que algunos dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo, y Dios abolió la ley.
Y eso no es para nosotros. Mire, ese argumento yo ahorita lo vamos a desvirtuar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Pero ese argumento, ¿sabe? Algunos lo harán por buena intención, pero serán pocos los que presenten ese argumento con buena intención. La mayoría de personas que abrazan ese argumento es una cantidad de tacaños que buscan en la Biblia con la esperanza de librarse de darle algo a Dios. Hay gente que lee la Biblia para ver si en la Biblia se le permite pecar, si se le permite adulterar, si se le permite la homosexualidad, si se le permite robar, si se le permite cuanta cosa hace el ser humano y justificar sus pecados. Y muchos quieren justificar la tacañería con Dios, buscando en la Biblia textos que me digan que yo estoy libre de diezmar y de darle algo a Dios. Entonces apelan a este argumento, pero este argumento no es válido y tenemos que hacer justicia. Es que el diezmo es de la ley. Si usted ha llegado a tener ese pensamiento o lo ha recibido porque alguien lo dijo y usted simplemente lo recibió porque lo dijeron, vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que dice el pastor, lo que dice las Sagradas Escrituras. El diezmo fue incorporado en la ley, pero el diezmo es antes que la ley y funciona como principio y funciona hasta el día de hoy. Es que en el Nuevo Testamento no hablan del diezmo. Ya vamos a mirar para derribar ese argumento. Pero mire, el diezmo viene por revelación. Es un principio que viene por revelación. ¿A quién? A Abraham. Y dice la palabra de Dios que Abraham le dio los diezmos del botín. ¿A quién? A Melquisedec, un sacerdote desconocido en el ambiente. Pero ese Melquisedec es Cristo preencarnado. Así que nuestros diezmos siempre serán para Melquisedec, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El diezmo es para Dios. ¿Y sabe quién practicó eso? Su hijo Isaac. ¿Y sabe quién practicó el diezmo? Su hijo Jacob. ¿Y sabe quién practicó eso? Esas generaciones después de ellos practicaron el principio del diezmo. Y solo 500 años después aparece Moisés. Y Dios dice: meta el diezmo en la ley. Así que el principio del diezmo está antes que la ley. Y después viene Jesús. Hay un texto, Mateo capítulo 23, versículo 23, rápidamente, donde Jesús habla y condena la actitud de los religiosos, porque había gente que diezmaba. Había mucha gente que diezmaba fielmente. Y les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos. Yo quiero leer ese texto en otra versión. Fabián, ayúdame a buscarlo en la TLA y también en la Nueva Traducción Viviente. En esas dos vamos a leerlo para que usted se dé cuenta, porque no sé si alguien ha malinterpretado este texto, pero mire lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Era gente que diezmaba, pero que creían que por diezmar podían hacer injusticia, estar por encima de los demás, no amar al prójimo y hacer una cantidad de cosas. Dice: ay de vosotros hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. No quiere decir que el diezmo no sea importante, pero lo más importante es la justicia, ¿cierto? Dice: lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice aquí: esto era necesario hacer. Entonces toman esa palabra "era necesario hacer" de la versión Reina Valera para decir que eso era necesario, o sea que ya no hay que hacerlo.
Eso no está diciendo el texto. Y aquí la traducción en Reina Valera no quiere decir eso de dejarlo, sino más bien esto es necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. ¿Y por qué sé? Bueno, por el idioma original. Vaya, busque esa palabra en el idioma original y busque la idea que quiere dar. Pero para eso también tenemos las versiones que nos dan claridad acerca de eso. Leamos la traducción lenguaje actual, TLA, que dice el versículo 23. Leámoslo fuerte aquí. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Si ve cómo dice en esta versión, hay que hacer estas cosas, estas 3 cosas, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. Hermano, el que nosotros diezmemos no nos da derecho a nosotros a hacer lo que queramos. Hay gente que cree que con solo diezmar ya Dios va a bendecir todo, no importa que usted sea un adúltero. Mire, hermano, si usted es un adúltero, sus finanzas se van a ver afectadas. Así que Dios quiere que diezmemos, pero que seamos íntegros. Y si vamos a ser íntegros, también tenemos que diezmar. Hay gente que es íntegra hasta cierto punto, o sea que no son íntegros. Porque dicen, yo le sirvo al Señor, yo oro, yo hago buenas obras, pero no me pidan plata. Usted no es íntegro. Son 2 cosas que hay que hacer sin dejar ni la una ni la otra. Ahora leámoslo en otra versión para que vean que no es una cuestión de una mera versión. La mayoría de versiones nos dicen, nos aclaran este concepto. No es que hay que dejar de diezmar, nos dice hay que hacerlo sin dejar la justicia, el amor y la fe. Leámoslo aquí, léelo en NTV. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero... Vuelve a repetir, es cierto. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Muchas gracias. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Lo que Jesús está diciendo, y ya no estamos en la ley, Él vino a abolir la ley de los sacrificios, pero Él está diciendo, es cierto que tienen que diezmar sin descuidar la justicia, el amor y estas cosas tan importantes de la ley. Lo dijo Jesús. Lo practicaba la iglesia primitiva. El apóstol Pablo también lo practicaba. Es cierto, hermanos, es cierto que el Nuevo Testamento no hace muchas referencias al diezmo. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que la iglesia no practicaba el principio. Es más, aquellos que están buscando librarse del diezmo en el Nuevo Testamento se van a meter en un problema ni el tremendo. Porque cuando Jesús habla de cómo nosotros debemos seguirle a Él nos pide una renuncia total a todo lo que poseemos. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33. Jesús dice, ninguno puede ser mi discípulo. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, hágale un círculo a eso, a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Hermanos, algunos piensan que la gracia es una licencia para vivir de la peor manera y no se dan cuenta que la gracia tiene un nivel de exigencia muchísimo más alto que la ley. Cuando Jesús instaura la nueva constitución del reino, Él dice, oísteis que fue dicho.
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo ahora les digo, les elevo el mandamiento, la exigencia moral se las elevo. Cualquiera, dice, amad a vuestros enemigos. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Ahora yo se las pongo más arriba. Cualquiera que mire a una mujer por segunda vez, ya adulteró con ella. Elevó la ley moral de Dios, la elevó, Jesús la elevó. Y ahora aquellos que buscan exonerarse de no darle nada a Dios, cuando se encuentren con esto, se van a meter en problemas. Porque aquí Dios no dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a su diezmo. Ahí dice así, que no renuncia ¿a qué? A todo. Pero ¿cómo sacamos entonces y cómo aplicamos el diezmo aquí? Hermanos, si nosotros no somos capaces de darle un diezmo a Dios, mucho menos vamos a darle todo. Así que Dios ha colocado el diezmo para demostrarle a Él en nuestro corazón que primero Dios. Listo, si usted va a querer quitar el principio del diezmo, quítelo, pero mire los principios. No vaya a pensar usted que Dios está teniendo un pueblo, que quiere un pueblo que no sea generoso. Dios es un Dios generoso por excelencia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios dice en su palabra que si Dios nos dio juntamente, que Dios dio a su Hijo, no nos dará juntamente con Él todo lo que nosotros necesitamos. Así que el Dios que nosotros tenemos es un Dios por excelencia generoso, y espera que sus hijos sean generosos. Y si nosotros no somos capaces ni siquiera de sacar la primera parte, la décima parte de las cosas que tenemos o que ganamos, pues hermanos, estamos demostrando que Dios no es primero. No me miren así. ¿Quiere que les cuente otro chiste o sigo? Bueno. Es la Biblia. El diezmo es un principio practicado por la iglesia, y en la gracia se exige más entrega, pero una manera de expresar nuestra entrega a Dios es cuando somos fieles en nuestros diezmos. Gracias por el entusiasmo. Ahí por aclarar algo acerca del principio del diezmo. El diezmar es simplemente la indicación de que es verdad que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Bien, sigamos, porque el diezmo tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos, tiene muchas bendiciones, y no los voy a dejar simplemente con el mandamiento, porque es que el diezmo está diseñado, uno, para sostener la iglesia. Algunos piensan que las iglesias han de tener detrás de ellos alguna organización que los sustenta, pero no es así. Ojalá fuera así. ¿Usted imagina uno detrás de un patrocinador como Donald Trump? Eso no existe. Ese no es el diseño de Dios. Bien, sigamos. Entonces, quiero decirle acerca del principio del diezmo. ¿Cuál es el principio entonces del diezmo? Deuteronomio capítulo 14 versículo 23. ¿Para qué es el diezmo? ¿O qué demuestra el diezmo en nuestro corazón? Mire lo que dice aquí, Deuteronomio 14, 23, dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, diga conmigo y lea conmigo esta parte, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Sabe para qué es el diezmo? Para que aprendamos a temer a Dios, para que aprendamos a colocar a Dios primero. Dios quiere que lo coloquemos a Él primero en las horas de la mañana, que lo coloquemos en Él primero en nuestra vida devocional, pero Dios quiere que Él se ocupe en el primer lugar de nuestras vidas, en el área económica de nuestras vidas también. Amén. Bien, y es para que aprendamos a temer a Dios. Segundo aspecto, aquí voy a ir un poco, espero, más rápido. Voy a apretar el acelerador. Quiero hablarles del porcentaje del diezmo. ¿Sabe cuánto es el del diezmo? La décima parte. Profundo, ¿no? ¿Sabe cuánto es la décima parte?
El 10%, uy, tremendo, qué profundidad. Pero tengo que decirlo, aunque no sea profundo y sea algo tan bobo, pero Dios nos exige solamente un porcentaje del 10%. Una ofrenda donde destinamos la décima parte de lo que nosotros ganamos, 10%. Y el 10%, hermanos, no es el 7%. El 10% es el 10%. Profundo, ¿cierto? Pero es que suele pasar que a veces no le damos el 10% de todo, sino que le damos el 7%. Mire, hermanos, a mí me gustaría, para tener más adeptos en la iglesia, colocar un letrero afuera que diga diezmos al 7%. Pero no, a ver si llega más gente de pronto, ¿cierto? Pero no es así. Dios dice la décima parte, porque Dios es un Dios justo. Dios no colocó una cuota igual, porque Dios es un Dios justo. Él dijo un 10%. Y para darle a Dios el 10%, nosotros tenemos que darles de lo que Dios ya nos da. Dios da semilla al que siembra. O sea, Dios no le está pidiendo a usted nada que Dios no le haya dado a usted primero. Entonces, si Dios le da algo, si usted recibe algo, algunos piensan que solamente hay que diezmar del salario. Pero si Dios le da algo a usted, es para que usted diezme de todo lo que Dios le da. Dice Deuteronomio para que diezmen indefectiblemente. Entonces el 10% es el 10%. Tampoco es el 13%. Si usted da el 13%, usted está dando el diezmo más una ofrenda, ¿sí? Pero el 10% es el 10%. Y gracias a Dios que es un porcentaje. ¿Usted imagina donde fuera una cuota? Eso sería una injusticia tremenda. ¿Por qué? Porque si, digamos, Dios dice, bueno, ustedes van a sacar mensualmente para la obra del Señor y para que puedan ser prosperados 200,000 pesos. Más de uno diría, ¿es que es bobo o qué? 200,000 pesos. Eso es mucho dinero para mí, ¿cierto? Pero otro diría, uy, sí, 200,000 pesos, porque 200,000 pesos para muchos es una bicoca. ¿Seguro? Parece que en este estrato no, pero para muchos 200,000 pesos es una bicoca. ¿Sí o no? Entonces Dios no pide una cuota fija, Dios pide un porcentaje. Dios te dio 100 pesos, Dios te pide que le des 10. Dios te dio 1,000, Dios te pide que le des 100. Dios te dio 10,000, Dios te pide que le des 1,000. Y mire, si usted no aplica fidelidad en lo poco, olvídese que cuando usted tenga lo mucho, usted va a diezmar. El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en mucho. Pero aprenda a ser fiel en lo poco. Amén. Y prepárese para lo mucho de Dios, porque el diezmo tiene un principio, el principio de la multiplicación. Amén. Bien, entonces ese es el porcentaje. Otro aspecto, ¿a dónde se lleva el diezmo? El lugar del diezmo, dice Malaquías capítulo 3, traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? La Biblia es realmente específica en esto. Debo diezmar donde alabo a Dios. Debo diezmar donde me congrego. Debo diezmar donde me tienen paciencia. Debo diezmar donde me instruyen. Debo diezmar donde me permiten servir al Señor. A mí me parece terrible, hermanos, que muchas veces he visto con mis ojos, y yo sé que no solamente me ha pasado a mí, sino a todos los pastores, hemos visto cómo de pronto viene alguien que no es de la casa y dan una palabra, viene un profeta y predica, y la gente se volca a dar, y hasta le dicen a uno, pastor, ¿cómo hago para bendecirle? Uno, primero la casa, uno piensa por dentro, primero la casa, bueno, vaya 10, vaya, bendiga. Pero los diezmos son para el alfolí. Y cuando hay personas que dicen mis diezmos, escuche esto,
Creo que algunos han dicho, yo quiero tomar mis diezmos, pastor, para que usted se lo dé a los pobres. Eso no es un diezmo, eso es una ofrenda para los pobres. Porque la Biblia es específica en decir que el diezmo es para el alfolí. Porque en el alfolí, en la casa de Dios, hay tantas necesidades. No es que el diezmo se lo voy a dar a los pobres, a los niños. ¿Por qué no toman esos diezmos y se los dan a los pobres? Porque es que el diezmo bíblicamente es para el alfolí, hermanos. Qué pena si esto no gusta, pero lo dice la Biblia. ¿Quieres bendecir a los pobres? Saca una ofrenda. ¿Quieres bendecir a tus padres? Que la Biblia enseña que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y los judíos, el pueblo de Dios, un pueblo que es tan bendecido, siempre tienen por costumbre honrar a sus padres con las finanzas. Siempre hay una ofrenda. Usted que es hijo de Dios, acostúmbrese a apartar una ofrenda para sus padres. Pero esa ofrenda no es el diezmo. El diezmo es para el alfolí. Qué silencio tan elocuente. El diezmo es para el alfolí. Amén. Ese es el lugar del diezmo. Es el lugar donde Dios escogió. Si usted lee el texto de los diezmos, dice, ve al lugar que Dios escogió. Yo creo que la congregación es algo asignado por Dios. Aquí no hay gente, aquí hay gente que de pronto Dios no le asignó este lugar. Y si este no es el lugar donde Dios lo trajo a usted, hermano, ore al Señor y busque otro lugar. Pero al lugar que usted vaya, lleve sus diezmos allá. A mí hay gente que me ha ofrecido diezmos que se congrega en otras iglesias, y yo les digo no. Hace muchos años, cuando iniciamos, mi papá sabía que estábamos empezando, estuvo con nosotros, sus diezmos eran para acá, y llegó un momento en que se tuvo que ir para otra ciudad, y me dijo, mi hijo, yo quiero mandarle los diezmos. Yo le dije, no, papá, esos diezmos llévelo donde va a estar su alfolí, porque es lo honesto, es lo bíblico. Si usted me quiere bendecir, o bendecir no a mí, sino la obra, porque yo antes tengo que bendecir a mi papá, mande una ofrenda para la iglesia, pero no me mande sus diezmos, porque el diezmo es para el alfolí donde te congregas. Amén. Sigo adelante. No se gasta donde yo quiero. Cuando yo tomo decisiones con respecto a mi diezmo, usted no le está dando ningún diezmo a Dios. Más bien sí le está dando una ofrenda, pero el diezmo no. El diezmo ha de traerlo al alfolí. Y no se preocupe, que aquí hay muchas necesidades para invertir los diezmos. Amén. Porque algunos piensan que el diezmo es para el pastor solamente. Bueno, sigamos. Otro aspecto, voy un poquito más rápido. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Que haya alimento en mi casa. En otras palabras, que haya lo necesario para sostener las necesidades de la casa. Toda iglesia tiene necesidades. Este templo no se mantiene por obra y gracia del Espíritu Santo, o porque Dios nos manda cosas extraordinarias para poder sostener. La silla donde usted está sentada la compramos nosotros con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. O la compró otras personas que llegaron a este lugar antes, ¿cierto? Todo lo que vemos aquí lo hemos comprado nosotros con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente y con el fruto de nuestro trabajo. Por eso cada vez que recogemos esos dineros, para mí esos dineros son santos, porque en esos dineros está depositada nuestra fe, nuestro compromiso, nuestro cansancio, nuestro trabajo. Son santos por eso. Por eso oramos con reverencia por los diezmos y por las ofrendas. Y con eso sostenemos todo lo que vemos. Esas luces no nos las regaló una institución, la compramos nosotros. Estos equipos los hemos comprado nosotros. Hay cosas que las hemos comprado, la mayoría la hemos comprado directamente, pero hay alguien que dijo, pastor, yo quiero regalar estas flores. Eso lo compró una hermana. Amén. Pero todo sale ¿de dónde? De nuestra generosidad, de nuestra generosidad. Así que el propósito del diezmo es sostener la obra de Dios.
¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo me ven en este momento? ¿Bien? ¿Qué cara tengo? No vaya a pensar que la palidez es de hambre. No. No, de hecho yo no estoy pálido. De hecho yo esta mañana me pude tomar un buen tinto. Y si hubiera querido hubiera desayunado. ¿Gracias a qué? A que en esta iglesia hay un sueldo para el pastor, para que se tome el tinto por la mañana. Porque yo, igual que todos, tomo tinto. ¿Sí o no? Y sostenemos al pastor con un sueldo. Y a medida que la iglesia crece, se requiere la nómina para pagar a la contadora, a la secretaria, al mensajero y todo lo que esto tiene. No tenemos un lugar propio, por lo tanto tenemos que pagar un arriendo que está entre los 3 millones de pesos. Qué silencio tan elocuente para los que no sabían. Pero son 3 millones. Y cuando hay un pueblo que desobedece, escasea en la iglesia. ¿Y a quién le toca poner el pecho? Al pastor, obvio, a Dios, ¿cierto? Pero pues toca hacer frente. Así que el diezmo suple las necesidades de la obra de Dios. Ya quisiera yo tener una institución que nos sostenga a todos, pero nosotros somos los que sostenemos esta casa. Ahora, hay algo que yo quiero hacer y que usted debería hacer. Si usted se va a volver a Dios con sus diezmos y ofrendas, no lo haga por terror, por temor, por imposición. Hágalo por convicción. Le estoy dando las herramientas para que se convenza que esto es de Dios, pero hágalo por amor. Porque allí hay virtud. ¿Cuántos aman sus hijos? ¿Cuántos están diciendo a toda hora, ahora me toca meter a este chino vergajo al colegio y pagarle la pensión y darle tragadera a toda hora, sacando plata de mi bolsillo para darle de comer? ¿Así usted es con sus hijos? ¡Ja! Si uno llega a diciembre y uno quiere comprarle el mejor regalo porque es el hijo que yo amo, pues así debe ser con Dios. Cada vez que llegue lo que Dios nos da, digo, yo doy por amor a Dios. Se lo doy a Dios y se ministra en la iglesia, porque es que Dios no necesita plata. ¿Ustedes creen que Dios necesita plata? Él es el dueño del oro y de la plata. Él tiene preparado para nosotros una ciudad que es riquísima, calles de oro, un mar cristalino, fachadas en piedras preciosas, una cantidad. ¿Ustedes creen que Dios es pobre y está mendigándonos una ofrenda, un diezmo a nosotros? No, Dios nos ha dicho, quiero que diezmen, porque así yo voy a entender que su corazón es mío y así podré bendecirles a ustedes. Ese es el propósito. Ahora viene el momento de la prueba. Estoy en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Probadme ahora. Probadme ahora. Busquemos ese texto. Y probadme ahora. Diga conmigo, probadme ahora. ¿Cuándo es el momento de la prueba? ¿Cuándo es el momento de la prueba? Ahora. Ahora, el momento de la bendición es después. Pero el momento de la prueba es ahora. Existe un principio en la siembra y la cosecha, es el principio del intervalo. Cuando usted siembra algo, no le sale ya. Usted tiene que esperar a que se desarrolle y finalmente se manifieste el fruto. Eso pasa en la agricultura, ¿sí o no? Cuando alguien siembra una semilla, el agricultor no se queda ahí, va a salir, salió. No, él la deja ahí, la sigue regando y se va, porque hay un principio de intervalo. Algún momento va a crecer y va a dar fruto. Pero el momento de la prueba es ahora. Y algunos están diciendo, después que tenga plata. No, hermanos, usted no necesita tener plata para diezmar. Usted no necesita tener un trabajo para diezmar. Usted no necesita
tener grande salario para ser generoso. Usted puede estar sin nada en la casa y tener 1 libra de arroz y ser generoso y decirle a alguien: aquí está esta libra de arroz, pero veo que no tienes nada, apartámosla, media para usted y media para mí. Eso es generosidad. Y algunos están esperando tener plata para poder ser generosos. Algunos están esperando mañana para probar a Dios cuando tenga. En una ocasión, un muchacho se le acercó a un hombre y le trajo tremendo pescadote así grande. A un ministro del Señor le dijo: pastor, le traigo mis diezmos. Y le trajo un pescadote así. Y dijo: uy, pero entonces fue tremenda la pesca. Dijo: no, yo no he pescado nada todavía, solo que le traje el primero a usted. Porque él sabía que venía la bendición, pero estaba probando ahora. Así que no espere cuando usted esté bien. Si usted espera que esté bien, usted nunca va a estar bien. Se necesita ahora y tener convicción. ¿Listo? Ese es el momento. Ahora, ¿qué se produce cuando hay un corazón que se vuelve a Dios y que le entrega a Dios primero y le da el primer lugar a Dios? ¿Sabe qué viene? Viene dos beneficios. Uno, provisión. Dice: probadme ahora si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, Dios promete bendecirnos, pero se requiere fidelidad, se requiere obediencia para poder ver esta palabra materializarse en nuestras vidas y ser fieles al Señor. Algunos piensan que el diezmo es como el chance. Yo diezmo y mañana al 30, al 60, al 100. Hermano, vaya, haga el chance a ver si de pronto le cala, no sé, pero así no funciona. Con Dios no funciona así. Dios requiere fidelidad, pero Dios sí promete bendecir. Y hay niveles de economía. Dios nos procesa y Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, aún en nuestras finanzas. Porque existe el nivel de la escasez. ¿Cuántos conocen ese nivel? Solo el pastor. El nivel de la escasez es cuando las cosas no alcanzan, cuando no hay para el recibo, cuando no hay para el mercado. Ese es un nivel. Pero la Biblia dice que Dios promete en su palabra, dice que Él levanta al pobre del polvo. La voluntad de Dios es que seamos prosperados y que empecemos a caminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y empecemos a elevar nuestros niveles también. Eso está en la Biblia, eso está en la palabra de Dios. Amén. Y una de las maneras para hacerlo es a través de nuestra fidelidad, obediencia y constancia en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Y podemos pasar de la escasez a la... Yo apunté aquí los niveles de... a la suficiencia. ¿Cuál es el nivel de la suficiencia? Bueno, ya no tengo que llorar por un recibo. Tengo para pagar el recibo, la cuota del carro, tengo lo suficiente para pagar el colegio de los niños, tengo lo suficiente para pasar este diciembre, tengo lo suficiente para mercar. Ese es el nivel de suficiencia. ¿Cuántos lo conocen? Llegan momentos de suficiencia, pero hay otro nivel, la abundancia. Es que hay abundante, podemos tener dinero para dar, para ayudar a otros, para salir a pasear, para comprar ropa. Ese es un nivel de abundancia, pero lo que Dios quiere es llevarnos a nosotros al nivel de ¿qué? De la sobreabundancia. Eso es una promesa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que lo probemos y Él va a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pues recuerde que es un proceso. Amén. Y la otra cosa que trae el diezmar es protección. ¿Qué beneficios trae para usted? Trae provisión y lo lleva cada vez a niveles más avanzados hasta llegar a la sobreabundancia, ¿cierto?
Pero otra cosa que Dios va a traer cuando usted diezma es la protección. Es como una especie de blindaje. Dios blinda nuestra economía. Dios quiere poner, porque dice, y reprenderé por vosotros. Dice, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, versículo 11. Y mire el blindaje aquí. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Es decir, el fruto de su trabajo no lo destruirá. ¿Quién lo está diciendo? ¿Un pastor oportunista que quiere arrancarle el diezmo a los hermanos y una ofrenda? Lo está diciendo Jehová de los ejércitos, que está diciendo, si ustedes son fieles, yo les voy a proveer, pero también los voy a proteger. Y reprenderé al devorador. No hay mejor guerra espiritual que ser fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Usted puede venir aquí a hacer guerra espiritual y orar fuerte y violentamente: Satanás, te tengo bajo nuestros pies y te reprendo, y se va toda ruina, y termina esa oración fuerte y fervorosa, y el pastor dice: bueno, hermanos, vamos a diezmar y a ofrendar. Y el hermano que queda afónico así, ay, de tanto gritarle al diablo, empieza a silbar y a hacerse el bobo. La mejor guerra espiritual es la obediencia a la palabra. Él reprenderá por nosotros al devorador. Es más, usted no tiene que reprender al diablo, usted sea obediente, y en cuestiones de las finanzas Él va a reprender. Sabe, hermanos, yo creo esto, que lo que no le demos a Dios se lo tendremos que dar al diablo. Y es cuando las llantas se pinchan, el carro se daña, se choca, lo parten 3 veces en la semana. Yo sé que nos tenemos que enfrentar a muchas cosas, pero cuando uno es fiel en sus diezmos, Dios protege. Mire lo que me pasó en estos días, un testimonio rápido. Antes de que se acabara diciembre, con la esperanza de salir a pasear, tuvimos que bajar a Melgar. Estábamos descansando con unos pastores, y cuando subíamos el carro me sacó la mano el clutch. Cuando llegué aquí, prepárese, según los diagnósticos que me decían, prepárese mínimo $1,000,000, porque usted tiene que cambiar todo el kit de embrague, más la mano de obra, y me hacían cuentas. Y más o menos era $1,000,000, porque los repuestos para este carro son costosos. Y entonces yo averigüé, y efectivamente el mero kit valía $700,000, más la mano de obra y más otras cositas. Y dije: no, Señor, yo no quiero endeudarme. Señor, yo he predicado que cero deudas, y me resistí a eso. Y yo dije: Señor, pues me va a tocar alistar. Y llamé a una tía: présteme que yo miro cómo le pago. Una tía que tengo que es muy buena. Y le dije así, y me fui para donde. Entonces, cuando ya me sentí respaldado, yo dije: pues voy al mecánico, y le dije: bueno, hermano, ¿cuánto me cobra? Y me dijo: no, la mano de obra le va a cobrar $120,000. Y entonces voy a ir a comprar el kit. Y me dijo: no, espérese, salió honrado el mecánico. Espérese, que se va a poner usted espérese, destapémoslo a ver qué tiene, porque qué tal que no, y qué tal que sea una bobada, qué tal que sea simplemente mandar a los mecánicos, entienden de eso, a remachar el disco y ya. Pero todo el mundo decía: no, es mejor cambiarle todo, porque es que. Y yo: bueno, esperemos. Y efectivamente por la tarde abrió, y yo estaba ahí pendiente, y me dijo: no, hermano, usted está bueno, vaya allí a la Boyacá y hágalo remachar. Y fui para allá, y le dije: ¿cuánto me cobrarán? Me dijo: por ahí $60,000. Cuando llegué allá: ¿cuánto debo? $40,000. Y fui y compré una grasa, $10,000, total $175,000. Porque Dios lo blinda y lo cuida a uno. De otra manera, yo creo que me hubiera gastado $1,000,000 y hubiera quedado endeudado. Llamé a mi tía: no me manden nada, aleluya, porque no voy a pagar nada. Amén. Dios guarda. Nos dimos unas vacaciones,
hermosísimas, chéveres, como nos gusta a los colombianos, al gratín. Ustedes saben qué es eso, porque Dios blinda, porque Dios cuida y bendice. No les cuento los detalles porque de pronto me agarran envidia o algo así, no sé. Pero Dios es bueno, y cuando uno es fiel en sus diezmos y sus ofrendas, Dios promete provisión y promete protección. Y termino con esto: se necesita disciplina para el diezmo. Esto no es algo de emoción. Por eso muchos hoy apelan a las emociones, y la gente se emociona y saca su diezmo, pero después otra vez están en las mismas. ¿Sabe qué se necesita en esto? Determinación, disciplina, constancia. Y entonces sí veremos cómo los cielos empiezan a abrir y cómo Dios empieza a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Coloquémonos en pie y démosle gracias a Dios por su palabra. Si usted tiene dudas y quiere hablar conmigo y aún quiere pelear conmigo, hablemos. Yo no voy a pelear, yo simplemente quiero que hablemos a la luz de las sagradas escrituras. Se necesita convicción, pero mire, no solamente se necesita convicción, se necesita obediencia. Y hay mucha gente aquí que ya tiene la convicción, que saben que el diezmo no es un invento humano, que es un diseño en el plan de Dios para el sostenimiento de la obra y para bendecir al pueblo. Pero a pesar de que están convencidos, no lo hacen porque son desobedientes. Y yo quiero decirles, hermanos, que a veces padecemos necesidades como comunidad que la gente no se da cuenta. Pero he pedido oración porque necesitamos suplir muchas necesidades. Yo quiero invitarle a usted, sí, que se motive, sí, que se emocione con esta verdad, pero que se vuelva disciplinado. Esta práctica del diezmo no era algo de emoción, era algo que estaba instituido, determinado en la estructura económica del pueblo de Israel. Ellos lo hacían, hasta el día de hoy lo hacen. Envían sus diezmos, entregan sus diezmos, sus ofrendas a la sinagoga, a la iglesia donde se congregan. Así que les invito a que desarrollemos eso y que no le coloquemos excusas a Dios, excusas que a veces no tienen asidero, pensando que nos vamos a librar de darle algo a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es contundente, tu palabra es viva, es eficaz. Tú no necesitas nuestro dinero porque estés necesitado de algo. Sabemos que tú, Señor, quieres nuestro dinero porque anhelas nuestro corazón. Te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que en esta hora caiga sobre cada uno de nosotros, a través de tu Espíritu Santo, ese manto de convicción en las sagradas escrituras, y que se rechace, Señor, todo aquello que nos roba la bendición, que nos roba el diseño de Dios. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones y que podamos este año decir: primero Dios. Primero Dios en nuestra primera hora de la mañana. Primero Dios en nuestros ingresos. Primero Dios en nuestras relaciones. Primero Dios en nuestro ministerio. Que tú ocupes el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a disciplinarnos, a ejercitarnos en este principio poderoso de la generosidad, del diezmar, del dar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.